Hoy en El Quijote no se mancha, si hay alguien que sabe del oficio de escribir, es Mariano Quirós. Nos viene a visitar y nos habla de Ahora escriba usted. Todas y todos tenemos algo lindo que hayamos escrito. Y si querés publicar es con las editoriales independientes. Incluso si querés rebotar con una editorial, rebotá con una editorial independiente. Sí. Además, Denis Fernández nos cuenta sobre Editorial Marciana. Hay que sostener psicológicamente al autor, de alguna manera, porque el autor también tiene las mismas ansiedades que tenemos nosotros. Y además tenemos todo esto. Una de las condiciones que tiene Feria Edita es que es atendida por sus propios editores, ¿no? Entonces, los lectores muchas veces no conocen alguna de las editoriales, pero es la posibilidad de conocerla porque se van a encontrar con quienes piensan y hacen los libros. No se deje engañar. Este libro de Mariano Quirós parece que va a hablar de escritura, pero en realidad es un libro que habla de lecturas. ¿Te gusta más leer que escribir, Mariano Quirós? Me gustan las dos cosas porque un poquito van juntas. Yo siempre digo, no sé si será cierto, pero siempre digo que el impulso de la escritura viene, por lo menos en mi caso, de la felicidad que me daba leer. O sea, de niño la pasaba, era bastante ñoño y la pasaba muy bien leyendo, era muy feliz leyendo. Veía incluso que a la gente a mi alrededor le gustaba que yo leyera. Entonces decía, esto está bien, y como la pasaba bien, se me ocurría que escribiendo, inventando esas historias, también la iba a pasar bien, Claro. Iba a ser tan feliz como leyendo. ¿Te acordás de esas primeras lecturas por dónde ibas? Sí, me acuerdo de Por muchas. ejemplo. Yo me había vuelto loco con un librito que me regaló una tía que se llama, no mi tía, el libro se llamaba El monte era una fiesta, de Gustavo Roldán, que es un escritor de literatura, de lo que llaman literatura infantil, emblemático del Chaco. Y El monte era una fiesta era un librito precioso, con las típicas fábulas con animales, pero con animales de la región. De pronto tenía un cuatí, un carpincho, sapos. Había uno que me volaba la peluca y me enojaba mucho, que era una lechuza que le contaba al resto de los animales cómo era un elefante. Lo comentás acá. Claro. Y les dibujaba el elefante y lo que terminaba dibujando era una jirafa. Sí. Y yo no entendía que el resto de los animales aceptara que esa un elefante era una jirafa, ¿no? Y bueno, y es como hacen los niños. Sí, que vos decís que esa lechuza sea literatura, porque en definitiva, si en la literatura te dicen que una jirafa es un elefante, o al revés. Es así. Bueno, es la verdad de la literatura. Exacto, y yo, una de las cosas que hacía era copiar esos cuentos, los copiaba a mano, y era como una manera también de apropiarme. Me convencía a mí mismo de que yo había escrito El monte era una fiesta, por ejemplo. Después, con los años te vas aprendiendo que eso es plagio y que hay que aprender a disimularlo. Un escritor es un lector envidioso, porque en un momento hablas que vos lees y pensás de por qué no se me ocurrió a mí esa idea. ¿Hay algo de envidia de decir qué bien que escribe este tipo y yo? Sí, yo no? esa es una idea de Rodrigo Fresán, Sí. del libro La velocidad de las cosas, que decía que hay dos tipos de escritores, los que al leer, o dos tipos de lectores en realidad. El lector que al leer algo dice, la puta, ¿cómo no se me ocurrió a mí? O aquel que dice, qué bueno que se le ocurrió a alguien. Sí. Y yo cuando leía eso decía, la puta, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Porque yo no escribo estos cuentos. Claro. No me sale. Claro, Pero claro. bueno, eso es bueno, ese desafío, digamos, que te pone. Sí. Igual uno termina no escribiendo como nadie. No se puede escribir como alguien, ¿no? Escribo como yo escribo como yo, digamos, ¿no? Se supone que es así, ¿no? Se supone que lo que tenés que Y conseguir es que precisamente eso que vos escribís no se parezca o se parezca muy poco que también es una mentira, porque es difícil que lo que escribimos o que lo que escribamos no se parezca a aquello que leímos. Es tal vez como que va por
por No, un filtro, ¿no? Pero está procesado es una voz propia después. Tu voz es tu voz. A mí me gusta mucho la idea de Fabián Casas, la de la voz extraña. Claro. Que en realidad la voz propia ya la tenés, viene con vos y es la voz de la alienación, la voz de tus viejos, la del sistema educativo, de los medios de comunicación, y que en realidad hay una voz subterránea que es la que te va soplando la nuca, ¿no? Y es la más complicada de aceptar. Sí. Y que es ahí donde está en todo caso algo parecido al arte. Vos, cuando empezás a escribir tu novela, ¿tenés idea para dónde va a ir el texto o tenés un disparador y arrancamos y después vemos en el capítulo 15 qué hacemos? Y un poco de las dos cosas. Creo que así nos pasa a todos, que tenemos como un supuesto plan o una supuesta idea que a medida que empezás a desarrollarla se va desarmando, se va deformando y por ahí tal vez convirtiendo en algo mejor o en algo más raro, más inestable al menos. Sí. ¿Gana la novela al no saber? ¿Te sorprende a vos como escritor y al lector también? Sí, cuando me sale me sorprende, si no me deprimo. Sí, te deprime la escritura también. Porque siempre hay como una cosa hedonista que escribir es maravilloso. También es muy frustrante. Es frustrante. Nunca, Esa es la historia que tenés acá en la cabeza nunca es la que está en el papel. Exacto. Empezás a escribir pensando que vas a hacer algo precisamente novedoso, algo llevado por la voz extraña y de pronto te das... Y lo peor es que con el tiempo te das cuenta, no es que al instante te das cuenta. Puede pasar un año que volvés a leer lo que escribiste y el resultado es paupérrimo o triste, frustrante. Sí. Vos te tocó ser jurado de muchos concursos. ¿Cómo laburaste? ¿Cómo juzgás? A mí me gustan mucho los concursos, participé mucho Sí, de concursos y ser jurado es otra experiencia porque además te enterás cómo funciona ser jurado. Claro. Cómo juega el azar también en la resolución. Yo siempre ¿no? me pregunto eso. ¿Gana el mejor o gana...? Y gana el acuerdo al que llegaron los jurados, por lo general, que por ahí puede ser armonioso o por ahí más bien peliagudo, porque hay maneras, se ponen como en juego, maneras de leer. Y Pero, digamos, la lectura es algo tan íntimo a la ¿se vez. juzga desde lo literario? ¿Ganan los libros que son buenos literariamente? ¿O también, qué sé yo, lo comercial pesa? ¿Hay un tipo que ese libro lo tiene que vender? Pero en realidad a mí lo que más me interesa es cuando se pone peliagudo porque hay dos maneras bien distintas de leer entre los jurados, ¿no? Sí. Que hay uno que tira por ahí con más énfasis hacia la experimentación, otro que tiene una orientación más clásica. ¿Y cómo nos ponemos a discutir ahí en esos términos o a no discutir, incluso hasta a buscar la cuestión lúdica del asunto? Y la resolución siempre es divertida, ¿no? Sí. Vos contás en este libro que la primera vez que viste un escritor viste a Dalmiro Sáenz. ¿Qué idea tenías de que era un escritor antes de serlo, por supuesto? No de tenía... chico, ¿qué imaginabas? ¿Que era genio porque te contaban las historias que te gustaban? Por supuesto, pero la misma idea que tenés de un futbolista. Yo también soy muy futbolero, menos que de niño, pero era como... Son de pronto las personas que hacen aquello que vos anhelás hacer o que te salga algún día. Entonces me parecía como que un escritor tenía que ser alguien, casi un superhéroe. Claro. También tenía, en la infancia yo tenía como el fútbol, el rock, la literatura sin saber lo que era, de qué hablaba cuando hablaba de literatura, y los superhéroes. Tenía como mi cuarteto mágico de superhéroes. Y hay una idea hay un saber de saber contar que no depende ni de la formación, que digo, hay distintos tipos de escritores, muy formados, menos formados. No, yo soy la demostración, pero al margen de eso, de mi condición... Lo decía por usted. No, está No, bien. yo sé. Lo entendí la indirecta. No.
No, pero viste que te existe la creencia de que Sí. si tenés mejor formación, haces mejor el libro y no siempre es así. No, es para mí esta es una especie de certeza sin ningún tipo de aval. La formación, por supuesto, que sirve y que es fundamental en algún punto, pero la formación principal pasa por la lectura, digamos, en este caso, por leer y después por adquirir y por ir formando, en todo caso, una destreza narrativa. Adquirir una técnica, que en definitiva es lo que se va a buscar en un taller literario, creo, o por lo menos es lo que yo iba a buscar, una técnica. Vos decime, Se tengo van a esta buscar historia, muchas ¿cómo se cosas. cuenta? Sí, puede ser también como más que nada una orientación Claro. vas a buscar en un taller, pero los talleres literarios son muy divertidos. Su- Supongo que no todos, pero por lo general a mí me resultan, en mi imaginación a la vez, porque yo hice muy pocos talleres literarios, Claro. pero la experiencia que tuve de talleres literarios fue muy divertida, muy lúdica, desopilantes incluso. Entonces, y precisamente con compañeros de taller que iban a buscar de las cuestiones más variopintas, desde el que iba con la idea de ser Cortázar Claro. al que iba con la idea de ser Gabriel Rolón, digamos, con un abanico tan amplio que te asusta. Claro. ¿En qué momento te diste cuenta que la docencia podía ser una buena salida laboral? Porque, Sí, me da un poco de miedo la palabra docencia, pero bueno, sí, yo venía haciendo talleres de manera muy salpicada, por así decirlo. Y fue con la pandemia cuando armé este taller que se llama La Luz Mala, y que encontré, digamos, como un posible esquema de taller que a mí me cerrara particularmente, que tengo que agradecerle mucho a la pandemia por el vuelque hacia lo virtual, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho hacer taller presencial, y entonces de acá encontré como una manera de enfocarme y de que se enfoque también quien participa del taller, quien se enfoque particularmente en la lectura y en la escritura. Porque si bien el taller presencial tiene su aspecto grandioso, el encuentro, la charla, incluso hasta si querés la parte social, a mí en particular no dejaba de sentirlo como también una instancia de dispersión. Esta especie de virtualidad paradójicamente hace que, en mi caso por lo menos, me concentra más, me ensimisma más en la lectura y en la escritura. claro. Y el escritor no debe ser un tipo perezoso, digamos, te tenés que exigir escribir, cueste lo que cueste, aunque ese día no tengas ganas, aunque mires la pantalla en blanco y decís, ¿qué escribo? ¿Hay que escribir? Es muy relativo, ahí te van a decir una cosa u otra. A mí incluso soy muy fan de muchas escritoras, muchos escritores, y de escritores que dicen una cosa. Por ahí me gusta mucho el escritor que te dice, tengo que escribir todos los días porque si yo me voy a ganar el pan escribiendo, Sacomano, por ejemplo. Sí. Te dice, tenés que escribir todos los días porque si vos te vas a abocar a esto es la vida, y me parece fantástico y asumo por completo esa postura. Y por otro lado tenés una tipa como Eve Ward, que era como una vieja más relajada, que decía, bueno, sos escritor, vos sos un tipo que anda, una tipa que anda por la vida y de pronto cada tanto escribís, Claro. incluso cada tanto lees, que es como medio pavoroso, porque la puta, no, yo me dedico en Claro. absoluto a la escritura y a la lectura. Un poco te choca esa idea Porque, tan ¿qué te relajada. define? ¿Qué te define como escritor? La producción de lo que haces. Para mí no es una cuestión que tenga resuelta. ¿Qué te define como escritor? Además, en algún punto la palabra escritor es medio pedorra, ¿no? Tiene un peso que le juega muy en contra, porque genera una idea, genera una distancia.
¿no? Claro, pero si vos decís soy escritor, pero no pude terminar una novela, y Sí. qué sé yo, cuesta. Yo le digo a todo el mundo, soy escritor, pero no, no deja terminé. de darme una vergüenza, es como que tuve que asumirlo. ¿Sí? Pero y es un bajón, porque también reivindico la figura del escritor y de la escritura, lo que supone ser un escritor. Fíjate lo que fue en la pandemia, la primera cuarentena, de pronto todo el mundo te andaba buscando, contame una historia, ronda de lectura, de virtuales, todos enloquecidos, como Sí. que a la búsqueda Sí, de, sí, sí. de algo, de una explicación. Los de vivos algo. de Instagram para... Sí, nos volvimos locos todos ahí. Sí. Pero por algo es, algo tiene el que se dedica a escribir que llama la atención o que convoca, ¿no? ¿Tenés alguna teoría que se sustente sobre sólidas bases de por qué Chaco da tan buenos escritores? Por ejemplo, Carlos Busquets, Membo Giardinelli, vos, digo, Ajá. ¿tiene que algo que ver esa geografía del Chaco? ¿Qué pasa en el Chaco? Y yo tengo una teoría que no se sostiene Con nada, con la nada. creencia, como todas las Sí. teorías. El Chaco y Resistencia, la ciudad de Resistencia en particular, es una provincia y una ciudad joven en términos institucionales. En el 51 creo que se provincializó el Chaco, la provincializó Perón. Y a su vez es uno de los territorios, uno de los últimos territorios conquistados por el ejército argentino, con lo que fue hasta no hace mucho tierra básicamente silvestre, salvaje. Sí. No tiene entonces el Chaco la tradición férrea de provincias como, qué sé yo, la provincia de Buenos Aires, provincia de Corrientes, Salta. No tiene la parte colonial el Chaco. Claro. Entonces como una provincia adolescente en algún punto y en algún punto desprejuiciada. Y una no- geografía, sí, vegetación, una vida muy salvaje. Y una Me aspereza. acuerdo que Busquets decía, vos te caías, ahora no porque hay mucha fumigación. Pero decía, vos te caías y te comía un buen hormiguero, te aparecían mil Claro, Entonces, esa convivencia con lo salvaje y lo supuestamente refinado y civilizado de la escritura. Sí, y además tiene eso también. Sí, es como un territorio salvaje y brutamente civilizado. Se suponía que Resistencia, cuando la levantaron a Resistencia, se suponía que tenía que ser un espejo de Corrientes, que está enfrente de la ciudad de Corrientes, pero algo ahí salió mal, en buena medida porque Resistencia está formada por correntinos expulsados de Corrientes, es como que somos también parias, ¿no? Y eso algo que ver tiene con esto que estabas hablando de... Que incluso muchos correntinos me preguntan a mí, ¿qué pasa que ustedes tienen? Tampoco es que tengamos una gran tradición literaria, pero sí que pero hay una tradición cultural, generaron- lo que llaman, lo que llama el lugar común, esa movida cultural Sí. muy intensa, que es tal vez lo único que tengamos para ofrecer al mundo. Y para un escritor que vive en las provincias, la única posibilidad de venir y editar es Buenos Aires y hacerse medianamente conocido. ¿Por qué Buenos Aires? Digo, somos tan unitarios que... Sí, Porque ahora... podrías publicar en Chaco y Sí, lo que pasa es que falta desarrollar, nos podríamos ir por otro tema así larguísimo, pero falta desarrollar como un circuito de distribución, incluso un circuito de lectura, que creo que se está empezando a forjar entre provincias e incluso con ciudades como Asunción. Por ejemplo, la capital natural del Chaco y de Corrientes es Asunción más que Buenos Aires, sin embargo hay como una... por cercanía geográfica. Sí, sí, sí. Incluso hasta por tonada. Pero hay una distancia primordial ahí, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones políticas, de nación histórica, etcétera, que sí quedamos dependiendo de Buenos Aires en el sentido, si querés, comercial también del asunto. Por ahí es más difícil encontrar
por ahí no, es difícil encontrar el libro de un correntino en Resistencia que encontrarlo acá en Buenos Aires. Y, y ese es un tema, ese es un bajón, digamos. ¿Te quedas un ratito más con nosotros? Para el quedo. próximo bloque vamos a hablar de las publicaciones y de lo que cuesta publicar y del trabajo que da no solo ser escritor, también poder publicar. Nosotros Muy bien. seguimos un ratito más en El Quijote no se mancha. El sábado 3 de diciembre y el 4 en La Plata tiene lugar la reunión más importante de editores de Argentina, la Feria Edita. Va a estar invitado Mario Bellatín, el mexicano Mario Bellatín, y el chileno Alejandro Zambra, entre otros. Y está con nosotros Francisco Magallanes, que nos cuenta qué es Edita. Bueno, contarle a toda la audiencia, ¿no?, que en principio que es abierto a todo público, es libre, gratuita, y que va a contar con más de 120 editoriales de todo el país y con una programación muy vasta, además de Zambra y de Bellatín, como nombraste, escritores y escritoras, poetas de todo el país, también de Uruguay, de Chile, y bueno, 120 editoriales, pero además talleres gratuitos sobre edición, charlas en relación a la escritura, en relación a la traducción y lecturas de más de 16 escritores de narrativa y también de poesía. Es decir, es un gran encuentro y un festejo, una celebración que el año pasado reunió más de 8.000 lectores. ¿Se sabe qué cantidad de público, porque van por la sexta edición, qué cantidad de público esperan este año? Nos gustaría siempre ir creciendo en el público. Como te decía, estimamos que el año pasado pasaron por la feria alrededor de 8.000 personas y bueno, nos gustaría este año poder no solo mantener ese número, sino aumentarlo, llegar a las 10.000. Es una forma de acercar a la gente a los libros y a los autores que van a estar en los stands también. Exacto, porque una de las condiciones que tiene Feria Edita es que es atendida por sus propios editores, ¿no? Entonces, los lectores muchas veces no conocen alguna de las editoriales, pero es la posibilidad de conocerlas porque se van a encontrar con quienes piensan y hacen los libros, ¿no? Entonces, eso me parece como fundamental para encontrarse con nuevos libros, nuevas lecturas. ¿Qué beneficio tiene la gente que busca libros? ¿Se encuentra combos, ofertas, libros más baratos, libros que están más a mano? Exacto. Todos los libros cuentan con un descuento especial hecho por cada editorial, que siempre es una característica de nuestras ferias. Y además también la posibilidad, en caso, por ejemplo, como decías, de Bellatín o de Zambra, poder comprar el libro de un autor que estás viendo, que estás escuchando y que quizás no conoces y nunca lo leíste. Bueno, esa es una gran posibilidad también de que llevarte el libro firmado, por ejemplo. ¿El lugar donde se hace es un lugar abierto? Contame la dirección y el horario. Como el año pasado, se hace en 51, entre 5 y 6, donde está la sede del Museo Petoruti, que es el Museo de Bellas Artes de la provincia de Buenos Aires, y es al aire libre, ¿no? Entonces van a encontrar con actividades, un escenario, también vamos a pasar el partido de Argentina, así que los esperamos a todos. Mundial de libros, digamos. Exacto, sí, porque... la entrada es libre y gratuita, ¿no? La entrada es libre y gratuita, como siempre, todas las actividades también lo son. Si quieren hacer alguno de los talleres relacionados a la edición que va a dar Gabriela Alac, como también Carlos Ríos, bueno, se pueden inscribir a través de un formulario. Pueden seguirnos también en Instagram, ¿no? edita.feria, ahí se van a encontrar con todos los invitados, que son muchísimos. Solamente nombro los invitados internacionales para no olvidarme de nadie, ¿no? Si yo quiero ir, tengo que hacer algo antes, me tengo que registrar, me tengo que anotar en algún taller, o todo eso lo puedo hacer cuando voy directamente. Si querés hacer un taller, sí te tenés que inscribir previamente porque es con cupo, porque los talleres, al ser prácticos, ¿no?, siempre tiene un cupo limitado. Sí. Pero para el resto de las charlas, de las lecturas, para entrar en la feria no tenés que hacer otra cosa que ir con tiempo. Con ganas de leer. Sí, de pasar el día, ¿no?, porque hay más de 120 editoriales, entonces lleva un tiempo recorrer la feria y además que también lo importante también es aprovechar de las actividades que propone Edita, todo de forma gratuita.
Así que es simplemente ir hacia La Plata, que es muy cerca, hay colectivos, tren o también la autopista para ir Es en de auto. fácil acceso. Así que siempre recibimos muchos lectores de Buenos Aires y esperemos que esta vez también vengan cada vez más. Francisco, muchísimas gracias por venir. Nos vemos el fin de semana en La Plata. Muchísimas Feria gracias. Edita, no se olviden. Seguimos en El Quijote no se mancha. Hablábamos en el bloque anterior de ser escritor, Mariano Quirós. ¿Es escritor cuando se publica? Y tal vez para los otros, ¿no? Pases a ser... Para la industria. Sí, para la industria y para la gente Y para la también. Yo, en mi caso, que es del caso que puedo hablar, yo era escritor a los 7 años. Claro. Como te contaba antes, yo copiaba los libros que leía, las historias, los cuentos que leía, los copiaba y ya me consideraba escritor. Además, en mi familia también, padres, abuelos... ¿Tus viejos tenían algo que ver con la literatura o no? No, mis viejos son profes de historia. Bueno. Y digamos que también me empujaban a eso, sobre todo mi viejo sobre todo en el tema de la ficción, ¿no? Por Claro, ahí, son un tipo de padres que se podrían contentos con un hijo escritor. sí, digamos. con un hijo tal vez intelectual, Intelectual. por ejemplo, estaría bien, busqué la manera menos intelectual de la lectura y de la escritura. Pero sí, para mí yo ya era escritor y era convencido de que iba a ser, sin saber lo que era, ya de niño. ¿Y a los 7 años escribías y tu primer libro lo publicaste en Buenos Aires o en el Chaco? Mi primer libro, yo gané un concurso organizado por el Consejo Federal de Inversiones, CFI, Sí. en una novela corta que se llama Robles, y gané ese concurso y ahí el premio era la publicación. ¿Y qué edad tenías ahí? 27, 28 años. Ese fue mi... Fue 20 años después de empezar a escribir. 20 o sea, años sí, me costó lo que lleva. que me Por eso creyeran. publicar no es fácil. Publicar no es fácil. Yo tuve suerte con los concursos literarios. Los primeros 4 o 5 libros que publiqué fue a través de concursos literarios, pero también por una especie de inoperancia de mi parte, por no saber no saber que existía la posibilidad de mandar un texto a una editorial. Para mí me convencí de que era a través de los concursos que te publicaban, de una manera medio loca Sí. de asumir la cuestión. Y tuve esa fortuna y después me fui enterando cómo funcionaba, que hay una industria editorial y cómo funciona. Sí, esa cómo industria es el editorial. proceso para publicar un libro. Claro, y las posibilidades Que de igual no es acercarse. fácil, mandando y todo, es No. difícil. No es fácil. Difícil que te lean, que se interesen por lo que escribís. Exactamente. Sí, yo en ese sentido por eso digo que tuve suerte, porque también los concursos me permitieron como ya un acceso al sistema editorial, por así decirlo. ¿Y la literatura fue la que te trajo para Buenos Aires? ¿El deseo de contactarte acá con editoriales, con la industria del libro de Buenos Aires? No. ¿O viniste por otra razón? No, vine por cuestiones. Con mi mujer decidimos no aburrirnos más en Resistencia. Y nos Vamos a vinimos- aburrirnos a ¿Cómo? Buenos Aires. Vamos a aburrirnos a Buenos Aires, vamos a ver qué aventura podemos. Y bueno, y por eso ¿Por qué básicamente. se nos aburrían? vinimos. ¿Por la falta de oferta cultural? No, o- para nada, por histéricos tal vez, no sé. Tengo que volver a casa después, así que más que nada creo yo que por hacer algo, por salir de ellas, nos estábamos haciendo grandes, ya éramos adultos responsables y podíamos ver qué otro susto podíamos pegarnos. ¿Y la primera editorial que Bien. contactaste cuál fue? Es ¿Cuál que fue tu primer libro acá en Buenos Aires? ¿No? mi primer ¿Río libro, Negro? La Luz Mala. No, Ah. es verdad, Río Negro, pero Río Negro, Ah. yo publiqué Río Negro con la editorial Gárgola porque gané el concurso de la editorial Gárgola, un concurso hermoso, que era el Laura Palmer no ha muerto.
Sí. Tenía una colección, esa era la colección de Gárgola, que era preciosa esa colección porque estaban Selva Almada, Leo Yola, Claro. Juan Terranova, como una especie de manifiesto generacional, y lanzaron el concurso. A cargo de la colección estaba Ricardo Romero, que es un grandísimo Sí. escritor además, y Río Negro ganó ese concurso, creo que en el 2011 o 2012, y ese fue mi primera edición con... Y en estos 11 años, hasta el 2022, hiciste un camino. O sea, ¿qué sacaste? ¿Un libro por año, cada 2 años? Sí, cada 2 años tal vez. Y después cuando vine a Buenos Aires, que había ganado, justo un año antes de venir, gané el premio del Fondo Nacional de las Artes, con La luz mala dentro de mí, que ese libro lo publicó Factotum, que es una editorial también hermosa. Digamos que por eso te digo que tuve suerte con los concursos, porque me fueron, digamos que abriendo... Y hablando de los consejos para jóvenes estudiantes, digo, ¿qué le aconsejarías a pibes que están ahora escribiendo y que no saben qué van a hacer con ese material? ¿Cuál es el camino? Que se pongan, hay un lindo mundo de editoriales independientes, que es digamos, el mundo más auspicioso Sí, para la literatura, ¿no? Y creo que es el camino, sí. como ponerte en contacto con ellos. Si tenés, que todas y todos tenemos algo lindo que hayamos escrito, y si querés publicar es con las editoriales independientes. Sí. Incluso si querés rebotar con una editorial, rebotá con que una sea con editorial una independiente, sí. Después de grande, rebotá con las otras. Mariano, gracias por todo. Compraremos Ahora escribe usted, que Me parece ya bien. están todas las librerías. Entiendo que sí, Bueno, buscaré. Muy linda la edición. hermosa. El papel es increíble, muy lindo libro. Bueno, gracias por haber venido. Por favor. Nos vemos. Editar en Argentina es una tarea titánica a la que solo algunos se animan. Denis Fernández, contame cómo empezaste con Editorial Marciana. Lo de Titánico es un poco grande, pero... Sí, pero más o menos. Por sí. lo menos asumís riesgos, digamos. Sí. No, creo que no me imaginé el día que pensé en armar una editorial que era un riesgo y que era un compromiso tan grande. ¿Estás arrepentido? No, para nada arrepentido, pero creí que era más un No, juego. claro. Pensé que uno podía agarrar un texto y ponerle una tapa e ir para adelante. Y lleva un laburo que... Y después me di cuenta del trabajo que llevaba, me di cuenta la dificultad para hacer un libro, el dinero que se necesita. ¿En qué consiste el laburo del editor? Yo te llevo un libro y te gusta y decidís editarlo. Bueno, ¿cuáles son los pasos siguientes? Creo que se puede diferenciar igual a un editor que es autogestivo con un editor que trabaja para una editorial, Sí. ¿no? Sí. El editor que trabaja para una editorial tiene las cosas, no sé si más fáciles, porque no voy a menospreciar, pero quizás se encarga de menos cosas o tiene más afinado Sí. el ojo para cierto Hay trabajo. una cantidad de gente que Exacto. lo ayuda. En mi caso, Vos lees o sea, la junto con mi novela. socio, sí, nosotros leemos, elegimos el primer paso es elegir Sí, desde te un gusta para tu manuscrito. catálogo. Decir, Exacto. este libro quiero que esté en Editorial Marciana. Sí, y que eso es muy difícil también, Claro. porque hay abundancia de textos, hay abundancia de autores, de autoras que quieren publicar y muchas veces uno pierde también algo, a alguien, porque no llega a leerlo o porque no tuvo acceso a esa Sí. persona. El primer paso es leer el libro y entender que ese libro pueda ser para tu sello, ¿no? Porque uno también va marcando un territorio Que tenga posibilidades propio. de venta, digamos. ¿Lo mirás como una especie de negocio? no. ¿O lo haces No. porque te gusta editar? No, en mi caso no, la verdad que no. Nunca me pasó. Creo que uno de ¿Nunca los primeros, pensaste este libro se va a vender porque el tema creo es... que uno de los primeros libros que pensamos que pues, que podía pasar eso es el de Pavese, que salió este año recién, o sea, 6 años después de armar la editorial. O sea, yo
empecé escribiendo. Sí. Y pensé que la edición era un lugar también como para continuar Sí. con la escritura, El trabajo ¿no? Porque del- de alguna del manera escritor. uno continúa con ese trabajo de escritor. Sí. Bueno, después me fui dando cuenta de esto, de las dificultades que también que llevan del compromiso con otra persona, porque es como, hay que sostener Sí. psicológicamente al autor, de alguna manera, porque el autor también tiene las mismas ansiedades que tenemos nosotros. Y hoy por hoy, ¿por qué seguís editando? Porque, ¿qué gustito le tomaste? Digo, es complicado, pero tiene en algún punto debe Sí. ser un placer editar, porque Sí. todos siguen editando. Digo, ¿qué le encontraste de bueno? Voy a unir esta pregunta con la que me hiciste antes que no respondí, que fue, ¿qué es lo que hace un editor? Sí. En nuestro caso, que tenemos una editorial autogestiva, por no llamarla independiente, leemos, corregimos, maquetamos, hacemos la curaduría de las tapas, porque hay que buscar artistas para que hagan las tapas. En nuestro caso usamos ilustraciones. Hacemos las terminaciones del libro, nos comunicamos con la imprenta. Una vez que tenemos el libro, nos encargamos, trabajamos con una distribuidora, pero nos encargamos de que esos libros estén en las Que librerías. siguen en las librerías. Porque el libro, Están. no termina cuando está impreso. Después el libro empieza cuando... Sí. ¿no? Para los demás el libro Yo empieza doy cuando fe está que impreso. descubrí Editorial Marciana en Eterna Cadencia. Bueno, ahí está. Con Ital Park. Y previo a eso, por ahí nosotros tuvimos 2 o 3 años de trabajo. Y eso no se ve, eso lo vemos nosotros nada más. Y eso es lo que, por eso uno, a lo que me pregunté después, ¿por qué sigo sosteniendo una editorial? Pese al cansancio, pese al panorama abrumador que hay con respecto a lo económico, porque yo no vivo de una editorial. Tengo un trabajo... Sí. Los autores no son autores, trabajan de otra cosa. No, ¿Viste? muchos que Sí, hay- se dedican, pero muy pocos. Sí, pero son muy pocos. Son muy pocos que los que viven lo de hacen. los libros. No, muy son muy pocos. pocos los que viven de los libros. O que viven de algún otro aspecto de la literatura, ¿no? Sí. Qué sé yo, por ahí son correctores, editores, son traductores. docentes, o son tienen docentes. talleres. Exacto. Pero En mi caso no, de la venta de los libros jamás. y creo que mantengo hoy en la editorial porque es lo que me mantiene un poco vivo. Porque yo trabajo con números. Claro. Si no tuviese esto, si no tuviese la escritura como mecanismo de, quizás de salida, o sea, es como una especie de terapia también, escribir, editar, a cada libro que sale. Yo leí una nota que te hicieron en Infobae cuando terminó la FED, que fue en agosto, creo. Sí. Que dijiste, con lo que gané en un fin de semana en la FED, puedo Sí. editar un libro. Digo, ¿es desproporcionado lo que se fue, lo que aumentó el papel y la imprenta? Sí, no voy a decir que solamente los libros del papel sube, porque si no, no estaría Sí. viendo la realidad del país. Sí. Pero la inflación que hay del papel es muchísimo más autoritaria que el resto de las cosas, porque nosotros trabajamos con monopolio de papel, o sea, hay dos papeleras grandes que trabajan en Argentina, que son las que manejan el precio, se maneja el precio dólar. Y tenés que comprar esa Y las imprentas les compran a las mismas, a la papel prensa y otra más, y están controladas por grupos Sí. importantes. Sabemos. Por grupos importantes. Bueno, había algo que se comentaba cuando hubo el aumento muy grande ahí alrededor de la FED, que ahora las papeleras y las imprentas le estaban vendiendo más productos a Mercado Libre, porque había tanta salida de compra de Mercado Libre que preferían venderle paquetes a Mercado Libre que invertir en libro, que dar papel para el libro. Entonces, ¿qué hacen? Suben el papel para el libro. Y las editoriales chicas o independientes, como se llaman, como es Marciana, digo, no reciben ningún subsidio del Estado, no son bancadas de ninguna manera. Bueno, particularmente nosotros acabamos de ganar un concurso que se llama Fomento, que es del Ministerio de Cultura, que es Fomento hacia el libro, que tiene distintas variantes, que es para internalización, edición. Nosotros ganamos con edición para publicar un libro el año que viene. Los montos que ganamos no nos alcanzan, por supuesto, para pagar la totalidad del libro. Eso ya lo sabíamos y nosotros igual aplicamos porque es una buena entrada de dinero que nos ayuda. Valoramos eso y también se valora las becas del Fondo Nacional de las Artes o los premios del Fondo Nacional de las Artes, que igual son para pocos. Lo que no hay es lo que vos llamás subsidio o ayuda Sí. o beneficio que sea equitativo. Para sostener a la industria cultural. No, digo, y porque lo mismo de las editoriales pasa con los teatros Exacto. chiquitos, pasa...
Digo, Pero digo, no hay un subsidio o no hay un beneficio que aporte el Estado o al privado, pero bueno, privado no existe, pero que el Estado aporte equitativamente, que todas las editoriales, por ejemplo, podamos recibir, no sé, que tengan, voy a decir cualquier cosa, que tengan 20 millones de pesos y que esos 20 millones de pesos se dividan en 100 tanta editoriales, cantidad. 40, 50. Lo que nosotros ganamos fue porque aplicamos y eran 37 ganadores nada más. Digo, fuimos 37 personas que recibimos eso. Pero estamos hablando de que hay más de 100 editoriales independientes hoy en día en Argentina, y que o sea, no soy experto en el tema, ni es que estoy dando un... Sí, sí, sí. Ni quiero que se dé así, pero no existe eso, o sea, sí o sí tenés que ganar, o sea, sí o sí tenés que aplicar, sí o sí tenés que sentirte vencedor de algo hoy en día para tener ese subsidio. Claro. Terrible. El Fondo Nacional de las Artes tiene los Por eso te préstamos. preguntaba qué placer le encontrabas a editar, No, porque es todo problema. Y Pero en un no, momento es todo problema. La satisfacción es cuando ves el libro Cuando terminado, ves, cuando claro. te llega el libro y lo ves ahí. Hablando y de es, eso- y es mucho más que un producto también, ¿no? Estos son los libros del 2022. Esos son los libros 2022. Y Es la primera vez en 6 años que publicamos más de 3 libros. Y te autopublicaste. Bueno, ¿Cómo, sí. ¿Cómo es eso? Es Es la primera vez que fue un tema muy Marciano difícil. te publica. Sí, fue un tema muy difícil. ¿Por qué? Y fueron muchos años de entender que tenía mi propia plataforma Claro. y que no tenía que... Y que vos sos el editor Y que de era tu mi libro. propio... Claro. Bueno, por suerte Como tuve que mi está la socio. fanta- El que está me editó fue mi socio, pero... Sí, pero terminé está siendo la yo. fantasía de que el autor que se pone una editorial Sí. y se publica. Sí. Es ridículo, pero nadie va a hacer esa Eh, semejante locura para voy a editarse. dar nombres y los nombro porque uno es mi amigo. Entropía, Sebastián Martínez Daniel y Gonzalo Castro son los editores y ellos publican sus libros ahí. Claro. Y, Es que- y son libros fantásticos, ¿qué es vas una a editorial hacer? fantástica. Más vale. Mariano Blatt tiene sus propios libros. No, yo lo dije tiene- de que- No, pero digo, pero yo como algo esto, gracioso. esto lo dije Me para parece- convencerme, con los años. O sea, empecé a ver, claro. Buscaste justificativo Y sí. en terapia. Sí, porque fue mucho tiempo de preguntarle a gente que estaba cercana, como, che, ¿qué te parece si me autodito? No soy un ladri, no soy un chanta. Y todos me decían como, no, sos un tarado, perdón. Sos un tarado porque no usás Porque tu no propia usás tu propia plataforma. editorial y editas a los otros. Para, claro. ¿Cómo es el acceso de una autora a las editoriales? ¿Quién publica en Argentina? Yo siempre tengo esta idea de que no publican los talentosos, Sí. sino los que tienen contactos. Publican muchos talentosos, publican muchos que tienen contacto, ¿no? Creo que puede que esté Sí. equitativo o puede que esté un poco más alto Sí. los que tienen contactos. claro, No sé, sí. no quiero bardear en general. Lo que sí me parece es que No, digo, quedan muchos talentos afuera. Quedan por muchos no- talentos afuera. Por no acceder a una editorial. Por Debe no- haber sí. mucha gente que escribe muy bien, que su libro nunca sale de la computadora, eso quiero decir. sí. ¿no? Mira, nosotros nos llegan. O no logran que se los lean, o... Nos llegan entre 4 o 5 mails por semana, a veces más, a veces menos, de gente random Que- para que- nosotros, que porque quiere publicar. que no conocemos, gente que no sé quién es, ni no sé de dónde viene, ni a veces te cuentan de dónde vienen, si vienen de un taller de algún escritor o escritora, o si ganaron un premio o lo que sea. De esos 5 mails no puedo leer a ninguno. Pero no, porque no tengo tiempo, porque tengo mi vida, porque tengo un trabajo, porque tengo Sí, 5 y libros no tenés editando al una- mismo una tiempo. infraestructura donde decís, bueno, tomen, lean. Exacto, no tengo gente que me pueda leer me y me pueda- pueda dar que un hay que informe. pagarle. Sí, porque hay que pagarle y porque podría hacerlo. También me llegan mail de gente que quiere trabajar como pasante y eso también a nosotros nos parece como pasante. No, mirá que acá no hay estructura. O sea, Claro. los libros están en mi casa, no hay una oficina con gente trabajando. Y, Bueno, y pero eso la también fan- llama la atención. La fantasía. La es que- fantasía, sí. Yo creo que queda mucha gente afuera por no tener ese acceso, ese contacto más directo con un editor o con una editora. Pero porque es muy difícil. Creo que debe haber el triple o 4 o 5 veces más de personas que escriben que editoriales Claro, que pueden pueden contenerlos. publicarlas. Sí, Y pensar también que nosotros editamos 4 o 5 libros por año. claro. Estos son la edición de 2022. Esa es la edición 2022. El Y- mío acaba de salir recién. Claro. Y, ¿Y el de 2023 qué viene? queda un libro más en 2022, que es una Ah. novela de una autora... Para el arbolito. Para el arbolito. Ojalá llegue para el arbolito. Una novela, una autora norteamericana de la década que publicó 2 libros en la década del 20, se llama Nella Larsen. Es una autora afroamericana del Harlem, de la raza negra de esos años.
Publicó solamente 2 libros, uno se llama Passing y ese lo vamos a publicar nosotros, lo estamos traduciendo en o sea, estamos corrigiendo la traducción en este momento. Vino por recomendación de Mariana Enríquez, con contratapa a ella, Qué bueno. o sea, como un hallazgo. ¿Vas a experimentar en la no ficción también? Y el año que viene, sí, inauguramos una colección nueva que va a ser de no ficción, con diseño completamente diferente. O sea, no vamos a dejar de usar ilustraciones como usamos acá, van a ser un libro más limpio, más sobrio, porque estos son libros bastante alocados a la vista. Sí. Y esa colección la inauguramos con Ariana Harwicz, que es como un gusto grande que nos vamos a dar. Empezaste Porque empezamos con todo. Empezaste Sí. chiquito. Es que en realidad teníamos ya en proceso su libro y en el medio cerramos otro libro que era también de no ficción y ahí fue como dijimos, bueno, vamos a enmarcar esto en una nueva colección. Hasta el momento iba a ser de esta misma colección el libro, pero después dijimos, no, acá no hay ficción, es otro tipo de literatura, más ligada al ensayo, aforismo. El año lo inauguramos en esta misma colección, que es con una autora chilena, se llama María José Navia, que el año que viene publica 3 libros acá en Argentina. Es una autora que le está yendo muy bien afuera, sobre todo en España. Bueno, en Colombia, en Chile ya le va bien hace mucho. Ariana Harwicz, Sebastián Martínez Daniel, el editor de Entropía, con una nueva novela. Fabián estamos Mariano, esperando una nueva de Fabián. Lo vi en la FED, yo lo conozco hace muchos años, Sí, y sí. hace muchos años que estoy esperando su segundo libro. Y no se Y en la larga. FED le dije, ¿cuándo me lo vas a mandar? Y me falta un poco más, pero me dijo eso, lo hizo mismo hace 2 años. A Fabián es el autor de Ital Park, Sí. que es un libro que El libro es mi insignia de la editorial. Está muy sí, bien. todavía Ital estamos Park, esperando. Está muy bien Ital Park, la verdad que... Y él es un gran autor. Sí. Y es un tipo que se tomó 5 años para Sí, sí. seguir escribiendo su Hablemos otro del libro. nivel de obsesión. Ahora que sos editor, autor, todo, sos también tu agente de marketing, decime por qué la gente tiene que comprar los libros de Marciana. Jodidos, se pueden Vendé llegar tu- a pegar un vendé tu embole editorial. tremendo. Es lo que menos sé hacer. Creo que no vendemos tanto porque... Pero bueno, 3 bondades que vos 3 sepas bondades. que tiene... Creo que es una editorial diferente porque siempre tratamos de que sean libros que tengan universos distópicos, que se corran un poco la realidad. Recién ahora empezamos a corrernos un poco también de la ciencia ficción, antes había empezado como una editorial de ciencia ficción. Y estamos trayendo mucho autor y autora de afuera, creo que en la literatura latinoamericana hay un montón de valores que hasta ahora no se estaban leyendo, con los años se empezaron a leer más. Hablo de Giovanna Rivero, Sí, de, la tumba, no me acuerdo el sí, título. Tierra Fresca de su tumba. Tierra María José Navia, que la vamos a publicar ahora. Tuvimos el honor también de publicar a Mario Velatín, que para mí es como un maestro literario. Terrible, Salón de Belleza. Bueno, nuestro primer libro fue Diego Vargas Gaete, que es un autor chileno. Como siempre apostamos a eso, porque creemos que no todo es... Se cree que en América solamente la literatura viene de Argentina y no es solamente de Argentina. Y está tu nuevo libro, que Sí. ya está llegando a las llegando librerías. Está llegando a la librería. Así que ya que vendemos la editorial, vendemos el libro Bueno, también. ojalá les El guste. nuevo libro de Denis Fernández, Las Mil Maravillas. Ahí iremos a buscarlo. Denis, Bueno, gracias un placer. por todo. No, gracias a vos Un por la gusto hablar invitación. con vos. Gracias. Nos vemos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en otra emisión del Quijote no se mancha. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí.